Bienvenidos un día más a este canal y a esta serie de reyes y reinas de España. Yo soy Alejandra y me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo en un nuevo episodio. Y bueno, la historia ya cambió completamente. Si recuerdan, empezamos esta temporada hablando de Carlos IV, de su llegada al trono y de una España que todavía parecía formar parte de ese mundo de las grandes monarquías europeas. Después llegó la Revolución Francesa. Conocimos a Manuel Godoy y apareció Napoleón Bonaparte. Vimos cómo España terminó aliándose con Francia y cómo las tropas francesas comenzaron a entrar en el territorio. Después llegó el motín de Aranjuez, la caída de Godoy, la abdicación de Carlos IV y el breve reinado de Fernando VII. Y finalmente llegamos al 2 de mayo de 1808. España se levantó y lo que comenzó como una rebelión en Madrid terminó convirtiéndose en una guerra. Pero hoy quiero que veamos algo muy importante. ¿Qué pasó después? Porque Napoleón no podía permitir que España se le escapara de las manos. Y después de la derrota francesa en Bailén, el emperador tomó una decisión: entrar él mismo en España. Así que hoy vamos a hablar de la llegada de Napoleón a la península, de las grandes victorias francesas y de cómo poco a poco la resistencia española comenzó a entender que aquella no iba a ser una guerra corta. Vamos a regresar un poquito a donde terminamos el episodio anterior. Estamos en el verano de 1808. España estaba levantándose contra los franceses. Las juntas locales están organizando la resistencia. José Bonaparte ha tenido que abandonar Madrid y entonces ocurre algo que sorprende a toda Europa. El ejército francés es derrotado en Bailén. Para España fue una victoria enorme y no solamente militar, también fue una victoria psicológica, porque Napoleón había construido su poder alrededor de una idea. Su ejército era prácticamente invencible. Y ahora un ejército español había conseguido derrotarlo. La noticia corrió por toda Europa y provocó entusiasmo entre los españoles. Por primera vez, muchos comenzaron a pensar: tal vez sí podemos derrotarlos. Y esto es muy importante, porque una guerra no solamente se pelea con armas, también se pelea con confianza, y Bailén le dio confianza. Pero Napoleón no estaba dispuesto a dejar las cosas ahí. Napoleón recibió la noticia de la derrota francesa con enorme preocupación, porque España no era un pequeño territorio sin importancia, era estratégica. Tenía una posición fundamental en Europa, tenía acceso al Mediterráneo y al Atlántico, y además estaba conectada con Portugal. Si España conseguía expulsar a los franceses, Napoleón tendría un enorme problema, así que tomó una decisión. Él mismo iría a España. Y esto nos dice muchísimo sobre la importancia que tenía la situación. Napoleón no iba a dejar la guerra en manos de sus generales. Iba a dirigir personalmente una gran campaña. A finales de 1808 entró en la península al frente de un enorme ejército. Y aquí podemos imaginar la diferencia. España había conseguido una victoria, pero ahora iba a enfrentarse directamente con el ejército imperial francés. Y esta vez, Napoleón no venía a negociar. El ejército francés avanzó rápidamente. Las tropas españolas estaban divididas. Las juntas no siempre se ponían de acuerdo. Había problemas de coordinación. Y además el ejército español todavía no tenía la organización ni los recursos necesarios para enfrentarse directamente a las fuerzas napoleónicas. Napoleón aprovechó esto
y comenzó una serie de victorias. Los franceses recuperaron importantes ciudades y posiciones y finalmente volvieron a acercarse a Madrid. José Bonaparte regresó a la capital y parecía que Napoleón estaba a punto de recuperar completamente el control de España. Pero había un problema, y ese problema no era necesariamente el ejército español. Era algo mucho más difícil de controlar, y esa era la población. Porque Napoleón estaba acostumbrado a enfrentarse a ejércitos que podía derrotar en batalla. Pero en España comenzó a encontrarse con algo diferente. Pueblos, campesinos, civiles, guerrilleros, personas que conocían perfectamente el terreno y que podían atacar y desaparecer. Los franceses podían conquistar una ciudad, pero eso no significaba que controlaran todo lo que había alrededor. Podían ocupar un pueblo, pero al día siguiente una guerrilla podía cortar una carretera, atacar un convoy, destruir suministros, capturar mensajeros y desaparecer antes de que llegaran las tropas francesas. Era una guerra completamente diferente. Así que quiero detenerme un poquito porque las guerrillas se van a convertir en uno de los elementos más importantes de esta guerra. La palabra guerrilla viene precisamente de esta idea pequeña de acciones militares. No era un ejército tradicional, eran grupos más pequeños y estaban formados por personas muy diferentes: campesinos, soldados, antiguos militares y civiles. Y personas que simplemente decidieron luchar. Otro fue Juan Martín Díaz, el empecinado. Y también encontramos figuras como Jerónimo Merino, conocido como el cura Merino. Y aquí vemos algo curioso. Muchos de estos hombres no eran grandes generales de academia. Eran personas que conocían el territorio y sabían aprovecharlo. Y eso hizo que los franceses tuvieran un problema enorme, porque no sabían exactamente dónde estaba el enemigo. Mientras tanto, Gran Bretaña estaba observando todo esto. Y para los británicos, España representaba una oportunidad. Napoleón era su gran enemigo. Y si los españoles conseguían mantener ocupadas a las tropas francesas en la península, Napoleón tendría que gastar recursos y soldados aquí. Así que los británicos comenzaron a intervenir directamente. Y aquí vuelve a aparecer Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington. Los británicos desembarcaron en Portugal y comenzaron a colaborar con las fuerzas portuguesas y españolas. Y poco a poco se fue formando una alianza. España, Portugal, Gran Bretaña, todos enfrentándose a Napoleón. Pero no pensamos que esto iba a ser fácil, porque Napoleón seguía teniendo uno de los ejércitos más poderosos de Europa. Mientras tanto, José Bonaparte seguía intentando gobernar España. Y aquí tenemos que hacerle justicia a un personaje que muchas veces aparece simplemente como hermano de Napoleón. José intentó gobernar, promovió algunas reformas, intentó reorganizar la administración y quiso construir una monarquía que pudiera tener cierto apoyo. Pero tenía un problema fundamental: su legitimidad. Para una gran parte de los españoles, él no era su rey. Había llegado al trono porque Napoleón lo había colocado ahí. Y además, dependía de las tropas francesas para mantenerse en el poder. Así que aunque algunos españoles sí colaboraron con su gobierno, los llamados afrancesados, la resistencia contra él fue enorme. Y aquí llegamos a una pregunta que ya habíamos comenzado a plantearnos. Si Fernando VII estaba fuera, si José Bonaparte era rechazado por una gran parte de la población,
quién gobernaba España. Las diferentes juntas habían comenzado a asumir el poder y finalmente se creó una situación que intentaría coordinar la resistencia. La Junta Suprema Central. Y esto es importantísimo porque la guerra estaba obligando a España a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: organizar una nueva forma de gobierno en medio de una crisis. Y mientras los franceses luchaban para controlar el territorio, los españoles comenzaban a discutir cómo debía ser el país después de la guerra. Y ahí estamos llegando a una parte fundamental de nuestra historia. Porque la guerra de independencia no fue solamente una lucha contra los franceses, también fue una crisis del sistema político. Y aquí comenzaron a aparecer preguntas que iban mucho más allá de Napoleón. ¿El poder pertenece al rey o pertenece a la nación? ¿Puede existir una monarquía con una constitución? ¿Todos los españoles deberían tener derechos políticos? ¿Quién debe hacer las leyes? ¿Debe desaparecer el antiguo régimen? Y estas preguntas van a llevarnos directamente a Cádiz, pero todavía falta un poco para llegar ahí. Antes tenemos que entender cómo continuó la guerra, porque Napoleón había conseguido importantes victorias, pero no había conseguido algo fundamental: controlar completamente España. Y aquí una de las grandes diferencias entre la guerra de independencia y las campañas tradicionales de Napoleón. Napoleón podía ganar batallas, podía ocupar ciudades, podía derrotar ejércitos, pero cada victoria no significaba necesariamente el final de la guerra. Porque detrás de un ejército derrotado aparecía otro problema: la resistencia local. Y además estaba Gran Bretaña y Portugal, y las guerrillas, y las dificultades para mantener las líneas de suministro. España se convirtió poco a poco en un enorme desgaste para el Imperio francés. Y esto es muy importante, porque mientras Napoleón estaba luchando en España, también tenía problemas en otras partes de Europa. Y cada soldado que tenía que enviar era un soldado que no podía utilizar en otro lugar. Y aquí quiero hacer nuestra pequeña pausa, porque hay algo que me parece fascinante en esta guerra. Cuando pensamos en Napoleón, normalmente pensamos en un hombre poderoso, un gran estratega, un emperador que conquistó buena parte de Europa. Y es verdad, pero España se convirtió en uno de sus grandes dolores de cabeza. Y no porque España tuviera necesariamente el ejército más poderoso, sino porque no podía controlar a todo el pueblo de la misma manera que podía controlar a un ejército. Y creo que eso nos deja una reflexión muy interesante. A veces pensamos que para ganar una guerra solamente necesitas tener el ejército más fuerte, pero no siempre. También necesitas controlar el territorio, tener apoyo, tener recursos y sobre todo necesitas que la población acepte el poder que estás intentando imponer. Y Napoleón podía conquistar Madrid, podía entrar en ciudades, pero no podía conseguir fácilmente que todos los españoles aceptaran que él tenía derecho a decidir quién debía ser su rey. Hoy vamos a dejar nuestra historia aquí, pero antes de despedirnos quiero quedarme un poquito con ustedes en este momento de la historia, porque siento que estamos llegando a uno de esos puntos en los que la historia deja de ser solamente una sucesión de reyes y guerras. Hasta hace unos episodios hablábamos de Carlos IV, después hablamos de Fernando VII, hablamos de Godoy, de Napoleón, de José Bonaparte, y podría parecer que todo esto es simplemente una pelea entre personas que estaban buscando el poder. Pero cuando llegamos a 1808, algo empieza a cambiar, porque por primera vez en nuestra historia reciente, vemos muchísimas personas preguntándose algo diferente. ¿Qué significa ser español? Y esa pregunta parece sencilla, pero no lo es.
porque durante siglos España había estado profundamente ligada a su monarquía. El rey era una figura central. La sociedad estaba organizada alrededor de una estructura que parecía existir desde siempre. Pero ahora, esa estructura estaba cayéndose. El rey estaba fuera. Un rey extranjero ocupaba el trono. El país estaba en guerra. Y mientras tanto, la gente común comenzó a participar en algo que hasta entonces parecía reservado para las élites. Decidió el futuro del país. Y creo que ahí es una de las cosas más importantes de esta etapa. La guerra de independencia no solamente va a decidir si España será gobernada por Napoleón. También va a obligar a los españoles a preguntarse: ¿qué España queremos cuando esta guerra termine? Quizá esa sea la parte más interesante de todo lo que estamos contando, porque muchas veces pensamos que las guerras solamente destruyen. Y sí, destruyen muchísimo. Familias, ciudades, economía, vidas, pero también pueden provocar cambios profundos. Pueden hacer que una sociedad se cuestione cosas que antes parecían intocables. Y eso exactamente es lo que va a empezar a ocurrir. Mientras unos españoles están luchando en las calles y en las montañas, otros están reunidos pensando en leyes, en derechos, en representación, en constitución, en el futuro. Y muy pronto en una ciudad que se convertirá en uno de los símbolos más importantes de esta época: Cádiz. Un grupo de personas va a intentar responder a todas esas preguntas, pero eso será después, porque todavía tenemos que atravesar algunos de los momentos más difíciles de esta guerra. Así que, si algo quiero que nos llevemos hoy, es esto. Napoleón podía conquistar territorios, pero conquistar un territorio no siempre significa conquistar a su gente. Y España estaba empezando a demostrarlo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje. De verdad, gracias por estar aquí, por escucharme y por seguir esta historia episodio tras episodio. Si estás disfrutando esta temporada, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Y como siempre, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Napoleón subestimó a España? ¿O piensan que la resistencia española tuvo suerte de contar con aliados como Gran Bretaña? Déjenmelo en los comentarios, porque me encanta leer sus opiniones. Y en el próximo episodio vamos a continuar con esta historia y nos vamos a acercar cada vez más a Cádiz, las Cortes y la Constitución de 1812. Así que todavía nos queda muchísimo por descubrir. Yo soy Alejandra y esto fue Reyes y Reinas de España. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de este gran país. Y recuerden, la historia no solamente nos cuenta de dónde venimos, también nos ayuda a entender por qué somos como somos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.